Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la Plaza de la Conchita en Coyoacán para el INFP Plebes Podcast, capítulo número 2. La teología y la política tienen relación. Creo que siempre que se habla de algo religioso se habla de algo político. Cuando las leyes no te pueden marcar directamente la pauta de acción, que te lo marquen, ¿no? Lo religioso es una experiencia vigente. La vida en divinidad, ¿no? O sea, como en búsqueda de alcance de lo divino. Lo religioso nunca ha sido enteramente solo ideológico, ¿no? O sea, es ampliamente material. ¿Por qué volvemos a lo religioso? La idea de cómo se expresa la voluntad de Dios. La soberanía no se manifiesta no por una cuestión individual y no por una cuestión de ordenamiento político, sino porque este pinche sistema nos impide ser autónomo. Es justo lo que dice Marx, güey, es que tú no sientes a Dios porque eres humano. El sentimiento religioso también es un producto condicionado por el contexto sociopolítico del individuo. Nos encontramos con dos grandes ponentes que son Diego López y Briana Galo. El día de hoy vamos a hablar acerca de teología y política. La teología y la política tienen relación porque muchas veces surge este debate y duda entre las personas de qué tanto es un Estado laico, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho acerca de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, que fue el día 1 de octubre, donde muchos critican que por qué hizo un ritual, un ritual ajeno a la religión católica en un país donde la mayoría de la población es devota de esta religión. Entonces empezaron a juzgar si verdaderamente México tenía un estado laico, qué tanto influye la religión y las creencias en las leyes y nuestros gobernantes. Y bueno, aquí vamos a explicar un poquito acerca de esto, de si hay alguna relación. Recordemos que lo que se realizó en la toma de protestas fue un ritual que ya se hacían nuestros ancestros, y este tipo de rituales indígenas, aztecas de nuestros antepasados se han fusionado gracias a la colonización. ¿Por qué? Porque este ritual se dijo todo en un dialecto y al traducirlo entendemos perfectamente que está hablando de Dios, de la madre que nos protege. Entonces, ¿a qué Dios y a qué madre se le está hablando? ¿Cómo es que las personas cristianas, religiosas y de cualquier otra religión se pueden tomar esto, que su presidenta en su toma de protesta hace un ritual de la toma del bastón de mando? Bueno, y comenzamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué relación hay entre la teología y la política? Pues creo que es una relación vigente, o sea, más allá de la teología, la relación entre religión y política no es una relación que haya desaparecido, y justo este acto, ¿no?, de toma de protesta acompañado por un ritual religioso, pues nos habla de la complejidad que es entender hoy día los procesos de secularización, que por ejemplo desde las ciencias sociales a veces se piensa de manera muy unidireccional, ¿no? Valga decirlo, o sea, nuestras instituciones de representación política son instituciones que nacen de un proceso de secularización, pero ello no implica que la secularización invada todos los recovecos de la sociedad, ¿no? O sea, la gente hoy sigue creyendo en tal o cual religión, practicando tal o cual confesión, de manera privada o en comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues hablar como de una secularización absoluta y de que la política nada tiene que ver con ello es bastante cuestionable, ¿no? Yo creo que es una relación vigente, viva, y que pues prueba de ello fue el tema de la toma de protesta, ¿no? Que ahorita podríamos debatir si eso mengua, ¿no?, el carácter democrático, republicano de nuestras instituciones, o no es así. Claro, creo que es importante esto que mencionas sobre cómo esta secularización o el entendido de la secularización no ha llegado realmente a todos lados, a todas partes. Y creo que lo importante en términos de discurso, por ejemplo, ¿no?, de discurso político, pero también de discurso ideológico, pero también en toda esta complejidad, es reconocer justamente la realidad en términos de cómo la vamos entendiendo y conociendo en todos los espacios y distintos contextos que hay en México, ¿no? Hablando de la toma de protesta en específico, creo que sí hay muchas preguntas que podemos ir generando, pero también creo que es bien importante lo secular con un montón de fronteras y limitantes muy específicas, ¿no? O sea, también pensar que las instituciones seculares, pues en realidad, así que digas, muy seculares, tampoco lo son en términos de que la vida y de la forma en que la vida es vivida por la gente, pues no te lleva hacia la secularización, ¿no? Entonces, yo también creo que hablar en términos de la relación
de lo religioso con lo político, pues más bien creo que siempre que se habla de algo religioso se habla de algo político, ¿no? O sea, la religión siempre es política y así ha sido a lo largo de la historia y así se va a mantener, porque al final, aunque hablemos de instituciones secularizadas o con intenciones de secularizarse, ¿no? O sea, también ya yéndonos hacia otras geografías, por ejemplo, sí creo que siempre hablar de religión te lleva a decisiones políticas, a contextos políticos también muy específicos y a cómo los contextos sociales de la gente también influyen en cómo se percibe lo religioso. Y entonces ahí tampoco podemos dividirlo, ¿no? O sea, tampoco podemos hacer o marcar una línea tan clara entre lo que es político y lo que es religioso. Creo que es hacer un desdoblamiento bastante peligroso, sobre todo porque también ya lo hemos hablado, la mayor parte de la gente se autoadscribe a una fe, ¿no? Y bueno, esto también de cómo se profesa su fe, entonces es una cosa aparte, pero el hecho ya de autoascribirse a la práctica de la fe religiosa y al mismo tiempo vivir el contexto político de un estado, pues ya te lleva a marcar conexiones, ¿no? Y a buscarlas además. Claro, y que, o sea, a mí me parece muy interesante esto que hablas de la vida, porque, o sea, cómo se vive hoy día en estas sociedades, porque ese modo de vivir nos lleva a que la religión sea una experiencia vigente. Quizás es como un tema ahí importante que tendríamos que discutir, que a lo mejor Schmitt, que es el autor que justo vamos a discutir hoy, podría darnos algunas claves, ¿no? Ahora, yo creo que es importante también decir que no estamos defendiendo la negación de todo proceso secular, ¿no? O sea, creo que también el tema de que venimos de la reforma bueno, o al menos en el movimiento venimos de impulsar una reforma al Poder Judicial, nos habla también de la necesidad de seguir ratificando y profundizando procesos de democratización que lo que buscan es justo quitar un velo místico sobre las instituciones para reconocer un fundamento que estaría por debajo de estas instituciones, que desde una lectura popular pues es el pueblo, ¿no? Qué fuerte eso, porque a mí también me parece que de pronto seguimos observando la diferencia entre la interpretación institucional y de esfera política de lo religioso y, por otro lado, las manifestaciones de lo religioso en la vida cotidiana, en lo popular, ¿no? Y cómo, pues, hablar de esto de nuevo nos colocaría tal vez en una suerte de dicotomía, ¿no? Como en este espectro de esto es enteramente religioso, esto tiene que ser enteramente secular, y que cuestiones como las que sucedieron en la toma de protesta, pero no solo eso, sino las menciones, por ejemplo, en la mañanera de las estampitas, ¿no? O hablamos mucho de eso. Y también, pues es justamente cómo nos movemos en ese espectro de lo religioso a lo político, y entonces cómo también eso nos lleva a entenderlo como algo que es móvil, justamente, ¿no? O sea, es como algo que no está solamente ahí, que no existe de manera abstracta, o tan compleja en términos de verlo separado de lo que vamos viviendo todos los días, ¿no? Y es cierto que es bueno como ir leyendo o ir también entendiendo cómo es que se fueron gestando los procesos políticos que tenemos ahora, pero también yéndonos hacia los orígenes como teóricos de cómo entendemos el Estado hoy, ¿no? Y la política en general ahora. Claro. Bueno, que antes de arrebatar la moderación, no lo estoy pensando así, sino que más bien te quería como preguntar algo también a ti, Yomari, porque comentabas como la religiosidad como más bien popular, y en este tema de la movilidad, ¿no? De lo religioso hacia lo político, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo se están leyendo eso? Como yo lo retomo es que, bueno, algo que está impulsando Morena es que nuestros pueblos originarios sean vistos como sujetos de derecho, ¿no? En pleno año 2024, después de 500 años de colonización, apenas nos estamos remontando a tomar en cuenta y darle espacio a nuestros pueblos originarios, a las comunidades indígenas, y bueno, regresando a la riqueza cultural que tienen, porque podemos leer libros de historia, ver documentales de otros historiadores, pero los pueblos indígenas hasta 500 años después aún conservan su historia, sus ritos, sus tradiciones, ya tienen varias variantes de dialectos, y aún, no sé, es una cultura muy rica que hasta ahorita estamos tomando en cuenta, hasta ahorita nos estamos dando visibilización, ¿no? Te hizo muy hermoso en la toma de protesta, y también a pesar de que muchas personas critican, se puede sacar algo bueno de ahí. ¿Por qué?
porque puede que algunas personas hablan desde su ignorancia, ¿no? Sabemos que aún hay un rezago en educación y entonces no podemos culpar a las personas de no saber acerca de las tradiciones de los pueblos originarios, de nuestros antepasados. Entonces así sí fue, ¿no? Que las personas se interesen, que los niños en la escuela se les trate de explicar qué significa el bastón del mando, qué son los pueblos indígenas, qué son los pueblos originarios, cómo es que un ritual de iniciación, que la mayoría dice, no, es que sus ritos eran sanguinarios, eran sacrificios, y no, o sea, hay muchos ritos, muchas tradiciones muy bonitas que hablan de, por ejemplo, ¿no? Como nos mencionaban, del cosmos, de la naturaleza, y ahorita ya con la colonización ya nos hablan también de Dios. Tenemos un gran ejemplo de esto, es la Virgen María y la Coatlique, ¿no? Que al principio decían, tienen parecidos de familia, ¿no? Artísticos, pero en realidad hay varias interpretaciones de que la Virgen María es la imagen de la Coatlique colonizada. Así es como yo lo veo esto, que es muy importante. Entonces, lo que ustedes mencionan ahorita de cómo es esta secularización entre la teología y la política, como ustedes dicen, no se puede desprender, ¿no? Sí hay una gran relación. Y bueno, no sé ustedes qué quieren comentarme respecto a eso. ¿Ustedes cómo ven el punto de que se retomen las tradiciones de los pueblos originarios o en relaciones, Mitch, cómo se ve esto, ¿no? Bueno, antes una puntualización sobre esto que dices, a mí me parece interesante, por ejemplo, traer a colación a otro autor que es Hans Blumenberg, porque incluso llegaría a pensar que el concepto mismo de secularización o la posibilidad misma de entender lo secular pasa por reconocer que lo religioso es una experiencia vigente, ¿no? O sea, si la secularización fuera absoluta, no tendríamos por qué plantearla como un problema, ¿no? O sea, la daríamos de facto por sentada, ¿no? Sin embargo, hay experiencias religiosas en la vida cotidiana, como hemos dicho, se viven de diferentes formas, y a partir de eso también la secularidad se piensa como un fenómeno contrapuesto que sí marca una tendencia, por ejemplo, hacia reconocer una voluntad humana detrás de las instituciones y de la definición del destino de los seres humanos, pero que es una posición entre otras, ¿no? Entonces, la secularización es como una toma de partida frente a posturas religiosas, teológicas, metafísicas, místicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí deberíamos entender. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque creo que cuando se habla de lo religioso, ahora en un contexto de secularización, ¿no? Y desde donde nos vamos entendiendo, creo, todos, pensamos justamente también como en una separación entre lo religioso y la razón, ¿no? Como aquello que es civilizado, como aquello que nos marca términos, por ejemplo, como el progreso, como el desarrollo, que bueno, eso ya se va juntando con otras cuestiones de la modernidad capitalista colonial, ¿no? Pero a mí me parece simbólico, por ejemplo, que se vayan recuperando esta también diversificación del entendido religioso en el país. O sea, también pensar que no solo estamos hablando de un país católico, cristiano, sino que evidentemente todas estas experiencias de fe, porque todas son experiencias de fe, en distintas cosas, y la fe puesta en distintos lugares, pero todas son experiencias de fe, ¿no? Y entonces también el reconocimiento de estas diferentes experiencias de fe a mí me parece muy valioso para justamente ir destruyendo esta idea de que está separado la razón, la civilización, ¿no? Como esta idea súper moderna, pero también súper violenta, que justificó procesos horribles, no solo para, por ejemplo, los pueblos originarios acá, sino que también en muchísimas otras geografías que vienen incluso también desde el mismo discurso religioso, ¿no? O sea, como acá, en el proceso de colonización, por ejemplo, es tan importante la religión, ¿no? En términos, ya lo hablábamos en algún momento antes, que no solo es ideológico, porque se quedaría también un poco en este espacio abstracto, ¿no? Que parecía que no se manifiesta, pero es que lo religioso nunca ha sido enteramente solo ideológico, ¿no? O sea, es ampliamente material, ¿no? O sea, lo religioso se materializa en cosas, y se materializa tanto, justo como ahora lo pensamos en instituciones políticas, pero también se materializa en otros procesos de la vida cotidiana. Y entonces a mí sí me parece muy simbólico lo que está sucediendo en estos términos de reconocimiento de diversificación religiosa y de pensarlo también como algo que es importante, que forma parte también de un mundo complejo en donde la mística no tiene que estar separada del discurso político, ¿no? Y que de ahí un poco también va el ir reconociendo los orígenes de la teología en general,
y de la política con la que definimos lo que sucede hoy día, ¿no? Claro, claro. Bueno, mencionaron que vamos a hablar acerca de un autor que es Smith. ¿Me pueden hablar un poco de él, de su teología? ¿Cómo Sí. pueden aterrizar sus ideas, ¿no? En lo que está pasando actualmente. Claro. Bueno, a ver, Carl Schmitt, ¿no? Cuando uno habla de Carl Schmitt, habla de un autor bastante sui generis, porque creo que es de los pocos autores tajantemente definido como un autor de derechas, que la izquierda retoma a veces para discusiones, sobre todo en torno a las teorías del Estado, ¿no? Schmitt quizás es el autor de derechas más estudiado por la izquierda, junto con Weber. Me parece interesante partir de ahí, porque Schmitt, además, entre todas las cosas que competen a su biografía, pues destaca el hecho de que fue militante activo del Partido Nacional Socialista. Su obra, o al menos la obra que vamos a discutir ahora, me parece que viene de 1922, es decir, durante este proceso o más bien este periodo de entreguerras, conocido como la República de Weimar, donde pues tenemos un gobierno nacido en el contexto del fracaso del intento de llevar a cabo una revolución socialista en Alemania, donde se nombra un consejo encabezado por un presidente socialista, y pues bueno, se trata de renovar el consenso social sobre el cual se afinca el Estado, ¿no? Entonces hay un proceso de construcción de una nueva constitución. Se dice ahora que es la primera constitución de carácter social en el mundo, y en ese contexto Carl Schmitt escribe su teología política, ¿no? La propuesta de Schmitt se contextualiza en un horizonte donde hay un descrédito, un desinterés, una desilusión de algunas categorías modernas, la categoría de razón, por ejemplo, y hay un intento por pues posicionarse al respecto. Y en ese escenario a Carl Schmitt se le ocurre decir que pues la teoría del Estado, la teoría del derecho, tiene un trasfondo religioso, ¿no? Qué fuerte todo, o sea, qué fuerte que se atreviera también a escribir la teología política, ¿no? Que también dentro de ese contexto fue una suerte de novedad, ¿no? O sea, una suerte de novedad en términos de que se atrevió a ponerlo como en palabras en el discurso de discusión teológica, que justo era de lo que ya mencionabas ahora, ¿no? Que no es lo mismo, o que sí es importante marcar la transición entre esta discusión que estábamos teniendo de las manifestaciones de lo religioso en lo cotidiano y también dentro de la política, y por otro lado hablar de teología política, ¿no? Que ya es justamente remontarnos a los orígenes teológicos, precisamente, de los términos que se van usando para definir como la teoría del Estado, pero un poco también, ¿no? Entonces sí creo que primero habrá que marcar a qué se refiere Schmitt como con su teología política, ¿no? O sea, cómo es que va fundamentando la idea de que todo lo que se ha formulado en términos de la esfera política para hablarla, conversarla y discutirla, tiene todo que ver con lo teológico, ¿no? O sea, como con la idea de la divinidad per se. Y cómo también hablar entonces como de esta persona que sustenta el poder, ¿no? Que también es importante hablar del poder y de cómo lo concibe y de cómo también lo entiende, que creo que es complejo, pero está relacionado con cómo podríamos observarlo sin descentralizar lo religioso, ¿no? O sea, cómo también más bien esta descentralización de lo religioso es más bien una cosa que solo cambia de vasija. Al final, como que la idea de esta teología política es que no hay manera de hablar de lo político sin hablar de sus orígenes religiosos. Tú estabas diciendo que la religión ya era en sí misma política, ¿no? O sea, ¿cuál es el contenido político de la religión entonces? Pues esa es una gran pregunta, pienso yo. Creo que es compleja, porque también si hablamos en términos teológicos estrictos, es decir, de el estudio mismo de lo religioso, ¿no? Entonces sí vamos a poder ir identificando primero la figura de la divinidad, ¿no? Que sustenta como también la idea del milagro, y no solo la idea del milagro, sino también en general lo que implica la vida en divinidad, ¿no? O sea, como en búsqueda de alcance de lo divino. Y de ahí yo siento que cuando hablamos ya del contenido religioso dentro de la política, y más bien del contenido político dentro de lo religioso, es que siento que eso es incluso algo complejo de plantear, porque de nuevo vamos cayendo en esta dicotomía de la que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, como de hacer esta división entre lo religioso y lo político, que no debería existir realmente, porque incluso en términos teóricos vamos a ir ocupando los mismos términos, pero remasterizados, ponle tú, ¿no? O sea, es como una suerte de remix donde
pues al final se va a recuperar exactamente lo mismo que se quiso descentralizar, o sea, la idea de descentralizar la vida alrededor de Dios y centralizarla en la idea de lo político, de la razón, del humanismo, ¿no? También ahí hablarlo un poco. Pues en realidad es una falacia, ¿no? O sea, en cierto sentido, y también con mucho cuidado, pienso. Me estoy atreviendo un montón. Pero porque justo las ideas religiosas no son superadas, ¿no? Exacto. Un poco también creo que a Schmitt hay que entenderlo en el trasfondo de un fracaso de las expectativas modernas de secularización, ¿no? Ahora ese fracaso podemos verlo en diferentes niveles, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver ese fracaso con cómo se compone la sociedad en función del capital en nuestra modernidad, ¿no? Claro, total, y que incluso ya si a esas os vamos, pues Marx, por ejemplo, haría como una crítica bien profunda a eso, ¿no? Al desdoblamiento entre la fe y la razón, y pensando también en que la creencia o el producto de creer en Dios y de lo religioso, pues también es una construcción social, ¿no? Y que está completamente arraigada a las vivencias de la gente, ¿no? O sea, está contextualizado, tiene sentido en esos términos. Y ahora que lo mencionabas, pienso mucho justo en Hervieux Leyer, ¿no? Y ella diría como, claro, es que lo religioso existe porque todo lo religioso está construido en los escombros de las promesas no cumplidas de la modernidad capitalista. Y entonces, claro que se vuelve fuerte eso, porque también ahí podemos hablar de un montón de la realidad subjetiva y de cómo esa realidad subjetiva construye realidad material y que esa realidad material y subjetiva en realidad nunca ha estado separada y que toda está siempre imbricada en la esfera política. Pero justo en el tema de principios del siglo XX, ¿por qué volvemos a lo religioso? Creo que hay también ahí una renovación de esta experiencia de fracaso del proceso moderno. Y yo diría que a Schmitt lo leamos no como un texto que queremos recuperar, sino como un síntoma de época, ¿no? O sea, hablar un poco de la teología política es seguir quizás moviéndonos en las posibilidades discursivas que nos abre la imposibilidad misma de superar a la teología bajo las condiciones actuales de la sociedad moderna capitalista, ¿no? Pues ahí nos lleva al tema del soberano, ¿no? Lo que dice Schmitt sería, ¿cómo podemos fundamentar un nomos jurídico en función de un elemento que él considera que es el soberano, ¿no? O sea, las leyes no son el reflejo de las leyes naturales, no hay una transpolación del horizonte del nomos natural al nomos que crea el ser humano, sino que hay un elemento ahí que intermedia entre estos dos puntos, es el soberano, que está por fuera de la ley, es la persona capacitada para formular el orden jurídico, ¿no? Ahora a mí... El paralelismo del soberano, o sea, ¿cuál será como su paralelo en lo religioso? Que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. ¿Por qué sobre el estado de excepción? Porque un poco lo que Schmitt trata de poner sobre la mesa es que el carácter de soberano solo se hace visible en aquel momento en que el ordenamiento jurídico es puesto en cuestión, ¿no? Entonces, cuando las leyes no te pueden marcar directamente la pauta de acción, ¿qué te lo marca, no? Actúas de manera decisionista, eliges tú de manera individual cuál debería ser la pauta que guiara en lo social, o hay una figura en específico que es la que está capacitada de salir de ese horizonte, ¿no? Esa figura es el soberano. Ahora, esa capacidad de fundar un nuevo ordenamiento, pues viene muy de la mano con la idea de un Dios, ¿no? Que lleva las riendas del mundo, ¿no? Incluso ahí, interesante también el tema de Schmitt, porque va a discutir con ciertos metafísicos la idea de cómo se expresa la voluntad de Dios. Entonces él quiere enfatizar el punto de la manifestación particular de la voluntad, ¿no? Porque quiere romper con la idea de que el ordenamiento está ya dado, ¿no? Y parece ser que Dios dijo, bueno, ya ordené el mundo, me voy, ¿no? No, hay un ejercicio constante, hay momentos en los cuales el demiurgo interviene y dice, hay que reordenar políticamente el mundo. Eso, ¿cómo lo pueden, o sea, cómo lo podrían actualmente, hay indicios de eso más bien, o sea, hay como todavía algo que arrastre eso en la actualidad? Yo creo que totalmente, ¿no? O sea, pienso que si bien es distinto la lectura, de acuerdo con los tiempos históricos que cada uno vamos viviendo en términos país, estado, ya si queremos verlo en esos términos. Y creo que se sigue pensando o que el sentimiento religioso y la creencia en Dios, por ejemplo, sí sustenta también bastante de la confianza que se le da a personas que sustentan el poder, ¿no? Claro. Y que creo que eso, por ejemplo, en una esfera, viéndolo tal vez en una forma transescalar, ¿no? O sea, como que, bueno, vemos distintas escalas, la escala de lo institucional, la escala
que va basando y que nos lleva justamente a la parte popular, ¿no? O sea, al pueblo. Y que yo creo que desde el pueblo hacia arriba, así un poco también se construye la creencia, incluso en la propia política, ¿no? O sea, la creencia en la política no deja de ser una creencia, ¿no? O sea, la creencia en la persona que te gobierna es una creencia también, ¿no? Y aunque no lo queramos ver en términos religiosos, por supuesto que tiene un origen también en una suerte de entendimiento de la política desde estos espacios. Y creo que yéndonos hacia la esfera o la escala de lo institucional político, pues también es interesante ver de pronto, igual y no dirigirnos exactamente a Schmitt, ¿no? Sí. Pero a otras personas que también lo fueron discutiendo y que la teología política y que el propio Schmitt revisitó su teología política posteriormente para incorporar críticas que se le hicieron en ese momento también, para pensar el mundo moderno, ¿no? O sea, porque en teoría a él no le toca, como en esa primera etapa, la discusión de lo moderno, ¿no? O sea, la discusión de esta modernidad capitalista colonial, que bueno, es súper nueva, ¿no? O sea, en bastantes términos. Y entonces, el propio hecho de que él revisitara y se cuestionara ciertas cosas que le fueron cuestionadas en términos de, es que ¿por qué lo sigues viendo como que la religión influye tanto en la vida cotidiana si ya vivimos en la modernidad? Y en la modernidad eso ya no existe, ¿no? O eso ya no está vigente, como que lo religioso pierde centralidad en la vida moderna, en estas críticas que le hacen a Schmitt en estos primeros momentos, ¿no? Que pienso en Peterson, por ejemplo. Pero además de eso, o sea, justo creo que podríamos remontarnos a esa crítica para pensar el presente y decir, pues en realidad no es como que haya perdido centralidad en la vida cotidiana y en la vida política en general la idea de lo religioso, ¿no? Sino que más bien se ha hecho una reclamación de lo religioso desde distintos lugares, muy distinta a cómo se pensaba lo religioso dentro de ese momento. Y yo creo que si nos vamos por esa línea, entonces el propio hecho de reconocer la existencia y la importancia como de lo religioso en la vida cotidiana hoy, nos acerca a pensar entonces también la importancia de la vida cotidiana en términos de lo político, ¿no? O sea, en términos de lo político que tiene injerencia en creación de política pública y demás, ¿no? O sea, en reforma, etcétera, etcétera. O sea, creo que de pronto Schmitt se queda un poco corto con varias cosas ahora si lo leemos. Tiene todo el sentido, pues fue hace un montón de tiempo. Pero también creo que esa misma crítica que le hace nos ayuda a entender por qué es pertinente pensarlo. Y nos ayuda a entender también por qué sí creo que sigue habiendo mucho de sustento religioso en la creencia de la política y de lo político, ¿no? Sí. También. Que ahorita que lo decías, a mí se me viene a la mente algo interesante, porque él asocia soberanía a representante político. Sí. O sea, no piensa la soberanía en otro nivel, ¿no? Y creo que hoy podríamos debatir mucho de lo que dice Schmitt, pensando la soberanía como parte constitutiva, o más bien como lo que define al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es soberano, ¿no? Y decir eso, también en términos religiosos, pues cambia la perspectiva de donde le está mirando Schmitt a quizás ver otros horizontes, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en contraposición a Schmitt tendríamos que leer a Paul Tillich, ¿no? ¿Por qué? Porque él piensa que la esencia de lo absoluto no está en una figura en particular, sino que está en el interior de cada cual, ¿no? Entonces, ya pensándolo en términos un poco más seculares, ¿qué quiere decir eso? Que todos somos soberanos, ¿no? Que el soberano no está por allá, alejado de nosotros, llevando las riendas del mundo y garantizando que todo esté bien, sino que somos nosotros mismos quienes tenemos esa capacidad, ¿no? Lo cual es bastante es una responsabilidad inmensa la que nos echamos sobre los hombros, pero bueno, creo que hay proyectos que intentan hacerlo hoy en día, ¿no? Como esa interpretación de un Dios que todo lo puede y que nos tiene un destino y que nos tiene una vida y que estamos nosotros, o sea, como en una lectura bastante católica, ¿no? O sea, como evangelista, ya estamos aquí y entonces vamos a trabajar hasta que nos muramos y entonces ahí, bla, bla, bla. Entonces nos conduce también a un estado observador. En cambio, otras lecturas, o sea, que finalmente eso es la religión y eso es la Biblia, o sea, eso como literatura que se interpreta, ¿no? O sea, que está sujeta a interpretaciones, otro tipo de lecturas, los pueden reivindicar como como sujetos capaces de poder
tomar decisiones sobre nosotros mismos y tener otro tipo de futuro, ¿no? O sea, particularmente lo digo por lo que acabas de mencionar, cuando Obrador dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ¿no? No es que la gente le esté dando a Obrador o vamos a seguirlo, o lo habríamos seguido hasta donde él quisiera llegar y no irreflexivamente, sino que él está tomando la dirección de toda la voluntad del pueblo, se está recogiendo la voluntad del pueblo. Y eso o sea, como en cuestión bíblica, ¿no? O sea, ya de estudios teológicos, me remite a el momento, ¿no? En Éxodo, en que le dice Moisés a Dios, como, si no has de venir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? O sea, cuando le da como la tarea de decirle a Moisés, pues vas a liberar todo el pueblo judío de la esclavitud egipcia, y Moisés le dice, yo tengo miedo, yo no lo quiero hacer, no tengo no tengo nada de las cualidades que tú requieres, ¿no? Y le dice, bueno, o sea, lo hago, pero me acompañas, y si no me acompañas, yo me quedo acá. O sea, en una república democrática no es la gente la que sigue a la deidad, ¿no? Sino que la guía, la luz, Dios, se encuentra en la voluntad popular. Y es el representante popular el que la recoge y la dirige. Yo comparto esa idea, ¿no? Pero esa es la Crítica Schmitt, ¿no? Y además yo diría que, o sea, el pueblo no puede ser soberano. La soberanía no se manifiesta no por una cuestión individual, no por una cuestión de ordenamiento político, sino porque este pinche sistema nos impide ser autónomo. Es justo lo que dice Marx. Sí, y cerramos. Justo lo que dice Marx cuando critica el espíritu del cristianismo, ¿no? Y dice, güey, es que tú no sientes a Dios porque eres humano. O sea, no ese es el sentido de que seas cristiano. O sea, no es que eres humano y eres cristiano. O sea, sí es una relación que existe evidentemente, pero no es... O sea, una cosa es como causalidad y justo, o sea, no es causal, ¿no? O sea, no es causal que porque eres humano eres cristiano y ya, te espera algo inherente. Que le dice como, o sea, tienes que pensarlo. Ay, güey, sí. Sí, ¿no? O sea, como que tienes que pensarlo como si es algo que seas, o sea, que es condicionado. O sea, tu contexto... Sí, no basta con que digas, ya tomé, ya reparé en esto, wow. Exacto. Ahora soy Dios. El sentimiento religioso también es un producto condicionado por el contexto sociopolítico del individuo. Y en esos términos, también justo te ayuda a pensar entonces en la voluntad de cada uno, no como algo inherente, sino como una voluntad que se obtiene a partir del entendimiento y reconocimiento de que tienes agencia. ¿Me entiendes? O sea, es algo como que se reclama. Sí, que se reclama y que se reclama con cambios institucionales. En proyectos de corte popular, populistas en sentido estricto, no en sentido peyorativo como lo manifiesta la derecha, pues se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? O sea, reside en cada cual, no en una entidad o en una figura externa a nosotros mismos, ¿no? Ahora, yo creo que aquí la pregunta es, ¿por qué no alcanzamos a ser plenamente soberanos en el contexto actual en nuestras sociedades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora un gobierno que te dice todo el tiempo que el pueblo es soberano, ¿no? Que escucha al pueblo, ¿no? Que no va a dar un paso sin escuchar al pueblo, ¿no? Que no trae asesores de Harvard, que siempre tiene el oído atento a lo que el pueblo demanda, ¿no? ¿No debería bastar eso para que ya seamos soberanos? ¿Qué es lo que impide la materialización plena de una soberanía popular para salir de ese entramado teológico de derecha en el cual piensa la soberanía Schmitt como alejada del pueblo? Justo, y que creo que eso nos remite a no Schmitt, pero acá voy a hablar de Marx porque pues es necesario hablar de Marx. Qué bueno. Pero creo que es importante pensar en varias de las tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Y pensar que justamente él le hace la crítica y le dice como, claro, es que en este término de que yo quiero entender la soberanía como algo que cada quien contiene, ¿no? En términos teológicos muy lindos y muy amables, ¿no? Que Feuerbach dice, claro, es que el sentimiento y el espíritu del cristianismo es que cada quien tiene una esencia y la esencia humana ya te dice que eres así, que, o sea, que tienes como todas estas posibilidades y que ostentas también ciertas capacidades de toma de decisión, que es fundamental como la toma de decisión cuando hablamos de Schmitt, por ejemplo, ¿no? Pero él dice como, o sea, está padrísimo, güey, que tú digas que claro que el cristianismo está fantástico, pero acá te falta un poco la idea de que no estamos hablando de una esencia cristiana o religiosa inherente al ser humano, ¿no? O sea que al final no es solo
que eres humano y eso te hace automáticamente una persona que contenga la divinidad o manifestaciones de la divinidad por sí misma. Que las puede desarrollar. Exacto, quiere decir que las puedes desarrollar, pero que el sentimiento religioso es un constructo social, ¿no? Y que en ese término, entonces también los contextos de cada persona van a definir cómo desarrolla su sentimiento religioso. Y es ahí donde creo también que vamos a poder marcar esa línea de que por qué podemos o no pensar en que nosotros ahora somos parte de un pueblo soberano que confía su voluntad, la voluntad colectiva, a una persona que puede llevarla y que puede guiarla, ¿no? O sea, que justo quiere decir entonces que si nos vamos por esa línea, más bien quiere decir que si yo reconozco mis facultades como una persona que puede desarrollar el sentimiento religioso y haciendo este paralelismo con sentimiento religioso igual a soberanía, entonces también nosotros pensamos, este sentimiento religioso como soberanía, yo me considero y soy una persona que reclama su propia soberanía, que entonces la pide, la reconoce y que está consciente de que esa voluntad colectiva le va a llevar a confiar su soberanía también a alguien más, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? O sea, la persistencia de lo religioso podemos entenderla como también una persistencia de la exigencia de la soberanía, ¿no? Wow, eso me parece muy, muy fuerte y creo que es fundamental, ¿no? Ahora, yo tengo que reconocer algo. Yo soy un ateo, sí, soy un ateo, ¿no? Pero reconozco la valía política de las expresiones religiosas hoy en día, ¿no? Y creo que un poco respondiendo a lo que planteábamos al inicio con Yomari, pues el tema es, ¿por qué persiste lo religioso hoy día? Pues quizás porque todavía no somos plenamente soberanos, ¿no? Quizás cuando haya esa capacidad de autodeterminarnos plenamente, pueda desaparecer eso o no. Eso no lo sabemos, ¿no? Ahora, aquí hay un elemento que está en juego todo el tiempo, ¿no? Y es la dimensión económica, ¿no? O sea, no podemos pensar también la soberanía sin pensar una crítica profunda al sistema capitalista, ¿no? O sea, un poco las tesis sobre Feuerbach terminan en eso, ¿no? O sea, no basta con una toma de conciencia a través de la crítica de las religiones para reconocernos a nosotros como la esencia misma de la religión, sino que tenemos que entender también el contexto político en el que no podemos ser, retomando el concepto de Schmitt, soberanos, porque hay un sistema movido por una suerte de irracionalismo que nos impide ser plenamente autónomos o definir nosotros plenamente nuestro destino, ¿no? Ahora, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque eso también nos lleva a reconocer las capacidades y posibilidades transformadoras que tiene también pensar las cosas en términos religiosos y de la religiosidad, ¿no? O sea, también dejar de pensarlo como algo que puede ser instrumentalizado para la opresión solamente, ¿no? O sea, claro que puede ser utilizado para la opresión, lo sabemos, es algo que se ha evidenciado muchísimo a lo largo de la historia, pero no solamente tiene esa parte, ¿no? También tiene este lado transformador, también tiene este lado de, como lo diría Marx de nuevo en sus queridísimas tesis, también diría, claro, o sea, y el hecho de pensar justamente, pues, la cuestión religiosa o lo religioso como algo que nos lleva a modificar las circunstancias en las que vivimos, porque son circunstancias en las que no estamos completamente felices, contentos, plenos, dignos, ¿no? O sea, en que tengamos una vida en dignidad, creo que nos lleva a reconocer el carácter transformador, no solo de lo religioso, sino también de pensarlo en términos teológicos políticos, ¿no? O sea, creo que ahí es justamente donde radica la vigencia, la necesidad de no descartarlo solamente porque se trata de algo teológico, ¿no? Que de pronto es un poco lo que se hace claro, convencionalmente. Una forma de pensar el mundo que cuestiona inevitablemente el orden establecido, apelando a un horizonte otro donde quizás seamos felices al fin. Bueno, aquí finalizamos el episodio fantástico, del día de hoy. Ya nos vamos a un montón, por ejemplo, de teologías de la liberación que nos presentan panoramas completamente diferentes y que se recuperan también en la cotidianidad. Y bueno, les agradecemos mucho por haber tal vez visto repararte en esas cosas, ¿no? capítulo. Y de pronto si nos interesa leer más sobre ahí en eso, FPlebe. también En la pensaría próxima sesión en acercarnos a banda INF que hace Podcast, estudios religiosos, vamos a ¿no? O sea, analizar algo más que que dejamos un más poco inconcluso en políticos, esta discusión, religiosos, y es la relación para ir entre haciendo nexos, capitalismo y religión. y que creo que es muy importante esto y que estaría muy bueno, pienso, cerrar por ahí, ¿no? O sea, con la idea de que entonces hay poder transformador en pensarlo de esta manera. Hay horizontes emancipatorios desde los cuales podemos anclarnos y pues agarrarnos para allá. Y creo que es interesante, es necesario y es pertinente.